Muy buenas tardes, mi nombre es Ismael y este día voy a hablarles sobre lo que es la naturaleza de la inteligencia. El objetivo de toda prueba psicológica es la medición de la conducta. De ahí que la selección del instrumento apropiado y la interpretación de los resultados exijan que tanto el elaborador del instrumento como el usuario que lo emplee tengan conocimiento en relación con la investigación conductual correspondiente. En consecuencia, en este capítulo se analizarán parte de los conocimientos acumulados sobre la conducta que tratan de analizar o evaluar los instrumentos psicométricos. Esto con el fin de que el lector entienda la contribución de la investigación psicológica a la comprensión de los siguientes aspectos. El primero está la conducta medida de los test de habilidades cognitivas o inteligencia. La segunda tenemos las fuentes de variabilidad individual y en la tercera la predicción del comportamiento en el futuro y otros contextos. Para empezar, debe advertirse que el término no calificado inteligencia tiene diversos significados, no solo para el ego, sino también para estudios de diferentes disciplinas como la biología, la filosofía, la educación, etc. Esta diversidad de significados se hizo evidente ya en 1921, cuando el director del Journal of Educational Psychologist invitó a 17 de los más destacados investigadores a contribuir con sus propias definiciones de lo que ellos consideraban eran la inteligencia. Luego, 65 años más tarde, se inició con un estudio similar. Es obvio que el análisis de esas publicaciones resulta de enorme trascendencia, no solo en la posibilidad de entablar un debate enriquecedor, sino también porque posibilita un punto de convergencia entre las opiniones en conflicto. Ahora yo les voy a hablar sobre el significado del CI. Por lo general, la gente no identifica el CI con la calificación de algún instrumento en particular, sino que suelen emplear el término como una designación abreviada de la inteligencia en general. Esa costumbre se volvió tan común que no podemos limitarnos a ignorarla o deplorarla como una creencia popular errónea. Se tiene que corregir. Al considerar el valor numérico de un determinado CI, es indispensable especificar de qué prueba fue que se obtuvo dicho CI, porque los distintos instrumentos que producen tal valor no solo difieren en su contenido, sino también en otros aspectos que influyen en la interpretación de las puntuaciones. Aunque en los capítulos anteriores vimos algunos ejemplos diferentes de los instrumentos agrupados bajo el rubro de test de inteligencia, es conveniente examinar una vez las connotaciones generales del constructo de inteligencia que simboliza el CI. Esto es algo que se tiene que tener muy en cuenta. Primero, la inteligencia evaluada no debe considerarse como una explicación, sino más bien como una descripción. Eso es lo que es el CI. Es sencillamente una expresión del nivel de habilidad que, de acuerdo a las normas de edad disponibles, representa un individuo respecto a su habilidad en un momento dado de su vida. Sin embargo, esta no puede explicar las causas de dicho desempeño, por lo que atribuir el fracaso en un instrumento o en la vida cotidiana a una inteligencia inadecuada es una tautología que de nada contribuye a comprender los problemas de un individuo, y si en cambio nos hace postergar los esfuerzos por explorar en su historia personal las verdaderas causas de su desventaja. Eso es lo importante aquí. Ahora yo les voy a hablar sobre la modificación e inteligencia. Aunque la clasificación de las pruebas en categorías resulta de una costumbre conveniente, se debe tener en claro que se trata de distinciones superficiales. Por ejemplo, no se puede separar la personalidad de las aptitudes al interpretar las puntuaciones de una prueba. El desempeño que muestra un individuo en un test de aptitud, o en la escuela, en el trabajo o cualquier otro contexto, está influido por motivaciones de logro.
su persistencia, su sistema de valores, la existencia o ausencia de problemas emocionales, discapacidades y muchas otras características que tradicionalmente se clasifican bajo el rubro de personalidad. Cada vez se conoce más la función que cumple la motivación al estudiante de aprendizaje escolar. Los intereses, las actitudes y el autoconcepto del individuo influyen en todo esto. Ahora les continuaré hablando sobre lo que sería el análisis factorial de la inteligencia. Ok, la investigación psicológica encaminada a la identificación de los rasgos mentales surgió del interés de la naturaleza y composición de la inteligencia humana. Dicha investigación empieza en la correlación o a correlacionar las puntuaciones obtenidas por las muestras de personalidad y de habilidad. Posteriormente, se somete la tabla de correlación a otros análisis matemáticos con el único propósito de identificar factores o rasgos que los instrumentos tienen en común. Se conoce con el nombre genérico de análisis factorial a los distintos procedimientos de que actualmente se disponen para el propósito. Una combinación de distintos tipos de análisis de la inteligencia. Eso es. Ahora les continuaré hablando sobre la teoría de la organización de los rasgos. Ok, durante más de medio siglo se han aplicado las técnicas estadísticas de análisis factorial para tratar de comprender la naturaleza y organización de las habilidades implicadas en la gran diversidad de actividades humanas. No obstante, esas técnicas aún se asocian principalmente con la investigación sobre hallazgos o habilidades cognitivas e inteligencia, en la que tuvo su origen el análisis factorial. Recientemente se concluyó un análisis de los estudios disponibles del análisis factorial de las habilidades cognitivas que ha dado por resultado un resumen impresionante que abarca más de 70 años de investigación. La empresa representa mucho más que una simple revisión de bibliografías, ya que incluye un nuevo análisis de más de 450 conjuntos de datos de los estudios originales. En la misma fuente se describen y evalúan en su marco histórico diferentes modelos teóricos de la inteligencia. Y ahora les continuaré hablando sobre la naturaleza y desarrollo de los rasgos. Ok, el hecho de que los diferentes investigadores puedan obtener modelos tan disímiles de la organización de los rasgos resulta menos sorprendente si comprendemos que los rasgos identificados mediante el análisis factorial son sencillamente la expresión de la correlación entre mediciones de conducta, es decir, que no trata de entidades subyacentes o factores casuales, sino que trata categorías descriptivas. De ahí que sea posible aplicar diferentes principios de clasificación a los mismos datos. El concepto de factores como categorías descriptivas se han explícito en los primeros escritos de Thorndson, entre otros teóricos. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado esta exposición y gracias por su atención. Nos vemos.